Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Quieres Tejer. Si me sigues en Instagram, que donde me encuentras como Quieres Tejer o en Facebook, sabes que vamos a hacer juntas este vestido a ganchillo que es ideal para bajar a la playa, para llevarlo en verano con una ropa crudo o un viso por debajo también sería ideal, e incluso también en invierno para hacerlo con lana podría ser muy bonito. Es el vestido de Doors, que es un grupo que a mí pues siempre me ha encantado, Jim Morrison y The Doors, y he querido hacer este vestido súper hippie de mangas campana, de formas muy de los años 70, que es una de las épocas que más me gustan. Y lo vamos a hacer juntas y lo vamos a hacer con un montón de tips. Es un vestido que no lleva costuras. Punto número uno, súper importante. No hay costuras. Lo vamos a hacer a medida, no hay tallas. Es decir, te enseñaré a hacerlo a tu medida. Nada de talla LMS ni nada, porque cada una tenemos nuestro cuerpo y para eso nos hacemos nuestras prendas a ganchillo. Entonces vamos a aprender a hacerlo juntas, sin costuras, empezando con un canesú que es, como ves, cuadrangular, y en realidad las puntadas que lleva este vestido son dos tipos de puntadas. Esta que es la básica, que es punto alto y punto enrejado, y esta que es la puntada fantasía. ¿Vale? La puntada fantasía se repite tanto en el cuello como después se hace también en la parte baja de las mangas y en la parte baja del vestido. Te enseñaré a hacerlo, si lo quieres hacer en manga corta, si lo quieres hacer más cortito, menos cortito, como tú quieras. Bien, pues este vestido, el mío es, podríamos decir, una talla grande, ¿vale? Porque lo he hecho tanto largo como bastante amplio. Yo he utilizado 600 gramos de este hilo que es el promo de Ziman. Promo de Ziman es un hilo que a veces viene reciclado, a veces no. En este caso es el reciclado y lleva mezcla de algodón, de lino, de bambú, de viscosa, de un montón de, hasta de acrílico, y todos lo compactan, todos estos hilos los compactan, los reciclan, y a mí me encanta este tipo de hilo. Entonces yo he utilizado 600 gramos para un vestido de dimensión de pecho y de cadera amplio, manga larga y bastante largo. Te dejo por aquí escritas las dimensiones aproximadas de mi vestido. Con lo cual, si lo vas a hacer en una talla un poquito más pequeña, si es una talla pequeña, yo creo que con 400 gramos tienes suficiente. Con una talla más mediana, con 500 también. El mío es que es grande, manga larga, campana, o sea, es todo lo que puede tener, ¿vale? Porque lo quería así súper amplio y súper hippie. Entonces, yo he utilizado 600 gramos, he trabajado con aguja de 4 milímetros y lo que te decía, para diversas tallas, pues más o menos, ¿eh? El vestido lo iniciaremos con la forma del canesú, lleva un dibujo que es el que aplicaremos aquí en mangas y en bajos, y el restante es simplemente un canesú de forma rectangular, ¿vale? Cuadrangular, mejor dicho, porque es igual en todas las partes. Necesitamos un múltiplo de 8. Yo he hecho 32 puntos cadena para cada una de las partes. 8 por 4, 32. Con lo cual sumas todos estos 128 puntos. A estos 128 puntos le añado 4, que son los extremos de aquí. En total, por tanto, he hecho 132 puntos. Vamos a hacerlo en una muestrecita más pequeña para que entiendas lo que quiere decir un múltiplo de 8. De 8 en 8, ¿vale? Yo he hecho 8 por 4, 32. 32, 32 y 32. En este caso lo voy a hacer de 8, 8, 8 y 8 para que veas cómo queda y el por qué añadimos 4 puntos después, porque a veces damos por hecho que todo el mundo entiende un canesú y no siempre es así. Entonces, este vestido requiere un múltiplo de 8. Yo he hecho 32, 32, 32, 32, que es un múltiplo de 8 para cada una de las partes, y luego le he añadido 4 puntos más. Estos 4 puntos, ahora lo vas a ver, corresponden a los aumentos. Y una vez tengas la cadena, lo que tienes que hacer es unirlo y sobre todo fijarte muy bien que la cadena quede bien rectita. Es decir, ¿ves? Como si fuera un collar con tu cadena bien recta. Esto lo estoy haciendo en chiquitito para que veas qué es lo que estamos haciendo. Pero yo tengo 32 puntos delante, a un lado, al otro lado y al otro lado, más 4 puntos que son los que conforman el aumento. Te recomiendo que utilices marcadores en este proyecto, es súper importante. Y una vez tengas esos 132 puntos, lo que vas a hacer es levantar 3 cadenas y empezar a trabajar en punto alto, escondiendo ya la hebra. ¿Ves que esta hebra de aquí, del inicio, ya la escondo en la labor y así ya empiezo.
vamos a empezar a trabajar los 132 puntos. Pero, como te he dicho, son 32, 32, 32, 32. O sea, que aquí haría 32 puntos altos. En este caso, para que lo veas, estoy haciendo una muestra pequeña compuesta solo de 8 puntos. Pero aquí imagínate, tendría 32. 8 por 4, 32. Y en el momento en el que llegue al punto número 32 haría un aumento. El aumento es hacer una V. Una V es que en el siguiente punto, es decir, en este caso el 33, voy a hacer un punto alto con una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Esto es el aumento. Cada uno de estos aumentos es donde vamos a colocar el marcador, es donde se realizan los picos, los aumentos de nuestro Canesú. Es por eso que añadimos 4 puntos más a nuestro múltiplo de 8. Entonces ahora volvería a contar 32 puntos más después del aumento y seguiría exactamente igual. Este es nuestro Canesú muestra. Quiero que veas qué estamos haciendo, porque a veces cuando no habéis hecho nunca ninguna prenda en esta forma, no entendéis muy bien qué estamos haciendo. Estamos haciendo frontal, espalda y brazos. Estamos requiriendo 8, múltiplo de 8 a cada lado. Yo en esta muestra he hecho 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos. En mi vestido hice 32, 32, 32, 32. ¿Por qué añado 4 puntos más? Esos 4 puntos corresponden al punto de aumento. Es decir, lo que he ido haciendo es 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento, y en cada aumento lo he ido marcando con un marcador. En el caso del vestido hice 32 puntos. En el siguiente punto, un aumento. 32 puntos, un aumento. 32 puntos, un aumento. 32 puntos y ahora en el último punto haríamos el último aumento. Cada aumento de estos 4 que forman las esquinas son esos 4 puntos adicionales que marcamos o que montamos añadidos a los múltiplos de 8 que necesitemos. Es decir, si tú, por ejemplo, lo has hecho de 24 puntos, 8 por 3, 24, pues harías 24 puntos, 24, 24, 24, 24 más 4, ¿vale? 4. Esos 4 son estos, este y este, los extremos, en los cuales hacemos un aumento compuesto de un punto alto, una cadena y un punto alto. Y de esta forma, cuando llegamos al final, cerramos mediante punto deslizado y tenemos montado nuestro Canesú, que esto luego va tal que así. ¿Ves? Es un Canesú cuadrangular abierto de forma amplia. A veces podemos hacerlo con las mangas más estrechas. A mí me gusta hacerlos así porque las mangas me gustan acampanadas. Entonces, de esta forma es como se consiguen las mangas más campana, ¿vale? Aquí diría. Bien, pues aquí, como te he explicado, esta es la construcción del Canesú, ¿vale? Mínimo un múltiplo de 8, te lo he hecho más chiquitito para que lo vieras, pero aquí en este caso he hecho 8 por 3 veces 24 puntos. 24, 24, 24, 24 más 4. Los 4 son los extremos, donde hacemos los aumentos, tal como te he explicado. ¿Ves? Esto sería pues para una talla, yo creo que de niña, o quizás si tienes un busto muy cogidito, muy pequeño, ¿vale? Unas 70 de pecho, 80 de pecho, construcción muy estrecha. Bien, entonces lo he hecho de esta forma para poderte enseñar cómo seguimos. La fila número 1, lo único que hemos hecho es hacer un punto sobre cada punto y cada vez que hagamos nuestro múltiplo, el aumento. En este caso he hecho 24, un aumento, 24, mi último aumento, y lo que hago aquí es cerrar con un punto deslizado, ¿vale? Tengo 24, 1, 2, 3, 4. Yo he hecho, como te dije, 32 por 4 veces y 4 puntos más adicionales, en total 132 puntos. Entonces, en la fila número 2 lo que vamos a hacer es levantamos 3 cadenas, que son un primer punto alto más una cadena adicional. Vamos a trabajar en lo que se denomina punto de enrejado simple, que es un punto alto con una cadena, la cadena salta un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Y nuevamente, cadena, la cadena salta un punto. En el siguiente, es que me hacen ruido los marcadores, para grabar voy a poner así. En el siguiente salta un punto, en el siguiente punto, un punto alto. Cadena,
salta un punto en la base y en el siguiente punto un punto alto, es un punto de enrejado. Cadena, salta un punto, en el siguiente un punto alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar a llegar a nuestro marcador, que es el que nos indica que ahí debemos respetar los aumentos. Vamos a verlo juntas. Voy haciendo lo mismo todo el rato, ¿eh? Cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Fíjate, aquí, ¿ves? Este es el aumento. Un punto alto, cadena, punto alto. Aquí tengo yo uno de los marcadores, este es un aumento. Entonces, aquí he hecho un punto alto, aquí tengo un punto, voy a hacer una cadena que saltará este punto. Y dentro del aumento voy a hacer otro aumento. Es decir, un punto alto, una cadena y otro punto alto dentro de ese aumento. Hacia el otro lado me voy a fijar, aquí he hecho una cadena que salta un punto, pues para allá también. Una cadena que salta este punto del aumento de la vuelta anterior y aquí un punto alto. Y nuevamente, este es el punto número 2, ¿vale? Realmente el vestido se compone de hacer puntos altos, uno detrás de otro o separados de una cadena. Y aquí en los aumentos siempre vas a colocar marcadores, lo que pasa es que a mí me hacen un poquito de ruido y para grabar los he quitado, pero siempre en el aumento el marcador para saber que vas a hacer el aumento. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo hacer el dibujo de fantasía que va en la parte superior del vestido y también va en la parte de abajo y va en las mangas, ¿vale? Te lo voy a enseñar aquí en la manga. Este de aquí. Es exactamente el mismo el que realizamos en el cuello, en la manga y en la parte de abajo del vestido. Por tanto, atención a esta parte del vídeo porque luego es repetición, ¿sí? Vamos allá. Pues una vez tenemos ya punto alto, punto de enrejado y hemos llegado aquí al siguiente aumento, o el primer aumento en este caso que teníamos al iniciar la vuelta, vamos a empezar a hacer el motivo de puntos altos y la fila 2, que es punto alto, cadena que salta un punto alto, cadena que salta un punto, y respetando siempre la parte, ¿ves?, de los aumentos. Aquí hay un aumento, aquí otro aumento, en los que yo no voy a colocar marcador porque me hace ruido al trabajar, pero que tú podrías colocar perfectamente tu marcador en cada uno de los extremos que corresponden a los aumentos de tu canesú. Entonces, empezamos a hacer la fila 1 de nuestro motivo, que es este de aquí, y que se repite tanto en la parte superior del cuello, como en la manga, como en la parte inferior o en el vuelo del vestido. Por tanto, te aconsejo que esta parte la mires bien, calmadamente, porque luego la vas a volver a repetir. Para hacer la fila 1 de esta parte de decoración o de calado con motivo, lo que vamos a hacer es iniciar haciendo tres cadenas, ¿sí? Vamos a saltar. Aquí es donde tendrías tú tu marcador, para que lo entiendas, ¿eh? Aquí es de donde nacemos. Hacemos 3 cadenas y saltamos una vareta. En la siguiente entramos y hacemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto de base. Y nuevamente 3 cadenas. Salto este punto de aquí y en el siguiente anclo con un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Cojo hilo, de aquí nazco, salto esta y en la siguiente hago un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto de base. Y nuevamente 3 cadenas. Salto este punto y en el siguiente, esta vareta, y en la siguiente hago un punto bajo de anclaje. Esto lo voy a ir haciendo hasta llegar, aquí tendríamos el marcador del aumento, por tanto, como tengo espacio, puedo seguir haciendo. Voy a hacer 3 cadenas, salto esta vareta, en la siguiente hago un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo punto.
Nuevamente 3 cadenas, salto una y aquí hago mi último punto bajo. Este es el procedimiento hasta que llego al aumento. Una vez llego al aumento, lo que hago es hacer aumento sobre aumento, es decir, punto alto, cadena, punto alto en el aumento. Yo te aconsejo que sí, que coloques tus marcadores en cada uno de los puntos del aumento, ¿vale? Hacia el otro lado lo mismo, iniciamos haciendo, pero de aquí a aquí hemos acabado con un punto bajo, pues aquí haremos lo mismo, un punto bajo y lo mismo, 3 cadenas. Salto esta vareta de aquí y en la siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Un punto alto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio. 3 cadenas, salto este punto, es decir, esta vareta, y en el siguiente punto bajo, ¿vale? Respetando los aumentos, esto es lo que vamos a ir haciendo entre aumento y aumento constantemente. 1, 2, 3, salto este de aquí, en el siguiente punto alto, 3 cadenas, punto alto en el mismo punto, 3 cadenas, salto este y en el siguiente punto bajo. Tengas el mismo número de motivos. Motivos quiere decir esta V. 1, 2, 3, el aumento. 1, 2, 3, el aumento. ¿Bien? Bueno, pues entonces así de esta forma irás haciendo tu fila número 1 del motivo. Habremos llegado nuevamente al inicio y al primero de los aumentos. Y aquí, ¿ves? 1, 2. Aquí teníamos un punto, ahora tenemos 2. Este es con el que iniciamos. Aquí lo tenemos 2. Sí que es aconsejable quizá colocarse un marcador en el inicio de labor. ¿Ves cómo el aumento va haciendo que aumente el número de puntos que hay en cada vuelta que damos? En la vuelta número 3 es en la que vamos a hacer la primera pasada de puntos piña. Es muy sencillo de realizar. Vamos a hacer, para empezar, 2 cadenas, cogemos hilo y aquí, en el espacio de la V separada de 3 cadenas, vamos a hacer punto piña. Si el punto piña no lo has hecho nunca, es un punto muy sencillo que se realiza haciendo punto alto que no cierro. ¿Ves cómo no lo he cerrado? Cojo hilo, voy a hacer un punto alto, pero no lo cierro, aquí lo dejo. Y lo voy a hacer por 3 veces o 2, como te apetezca más. Una vez los tienes, cerramos. Ahora lo volveremos a repetir, es para que refrescar un poco si no has hecho nunca un punto piña. Entonces lo que hemos hecho son 3 cadenas, un punto piña. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. Perdona, 2 cadenas. Nuevamente, en el espacio de la V vamos a volver a hacer un punto piña. El punto piña es un punto alto que no cierro, otro punto alto que no cierro, otro punto alto que no cierro. Ahora los cierro todos juntos. 2 cadenas. Y el tercer punto piña en ese mismo espacio de la V. Es decir, 3 puntos altos. Ahora, si quieres, lo vamos a hacer un poquito más lento por si estás empezando en el espacio de la V. Y para continuar vamos a hacer 3 cadenas. Aquí no, ahora no recuerdo bien si he dicho 3, pero son 3 cadenas. 3 cadenas antes de hacer el primer punto piña, 2, punto piña, 2, punto piña, 3 cadenas. Y cojo hilo y me voy directamente a la siguiente V. Entonces sí que es importante que tú coloques marcadores en las V's que son los aumentos, ¿vale? Que yo, como te digo, no lo hago por el ruido que hace al grabar. 3 cadenas, vamos a hacerlo ahora más lentamente. 3 cadenas y me voy a la V. Entro. Hago un punto alto que no cierro. Otro punto alto. El punto alto sería pasar por 2 y por 2. Solo paso por 2. Y nuevamente entro y solo paso por 2. Ahora cierro todo junto. Esto es un punto piña. Has de visualizar que aquí no hemos hecho nada más, simplemente 3 cadenas. Y entre punto piña y punto piña hacemos 2. 1, 2
y 3 puntos altos que cierro juntos, punto piña, 2 cadenas y en ese mismo espacio hago mi tercer punto piña, 1, 2 y 3. Bien, entonces son 3 cadenas, punto piña, 2 cadenas, punto piña, 2 cadenas, 3 cadenas para saltar al siguiente motivo. Decimos motivo es esta V que formamos aquí. Y nuevamente hacemos exactamente lo mismo. 3 puntos piñas separados de 2 cadenas en cada una de las V's. Quiero que vayas viendo un poquito cómo va quedando, ¿eh? Este es el aumento. En el aumento siempre coloca tu marcador y hemos hecho 3 cadenas. Punto piña, 2 cadenas, punto piña, 2 cadenas, punto piña, 3 cadenas y me voy al siguiente motivo. Punto piña, 2 cadenas, punto piña, 2 cadenas, punto piña, 3 cadenas al siguiente motivo. Y así hasta que llego a mi, en este caso es una muestra más pequeña, como sabes en mi vestido hice más puntos, hasta que llego a mi siguiente aumento, que aquí tendría yo un marcador, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer? 3 cadenas y me voy al aumento. Irse al aumento quiere decir respetar todos y cada uno de los puntos que conforman el aumento de la vuelta anterior. Ves que aquí hay un punto, 2 puntos y ya el espacio de la cadena. Pues los hago. Hago un punto, hago otro punto y hago el aumento, es decir, en el espacio de la cadena hago el punto alto, cadena, punto alto. Y hacia el otro lado que tengo 2 puntos altos, pues los trabajo. 1. Aquí es donde deberías colocar el marcador. Este es otro de los aumentos. Ves que también forma un dibujo muy bonito como de triángulo. Y repetimos que hacemos lo mismo exactamente en todo el contorno en esta fila número 2. 3 cadenas a la V y en la V 3 puntos piñas separados de 2 cadenas. ¿Sí? Pues esto es lo que vamos a hacer en toda esta fila número 2 cuando estemos trabajando el motivo de fantasía. Entonces es algo que sí que debes interiorizar porque es el único motivo que se hace como un poquito más complejo en el vestido. El resto son todo puntos altos, ¿ves? 3 cadenas, me voy a la siguiente V y repito mis 3 puntos piñas separados de 2 cadenas. Y siempre respeto los aumentos. Nos quedaría ahora así. Esto sería una talla para una niña, ¿vale? Entonces, ya hemos hecho la fila número 2, 1 y 2, y vamos a ir a la tercera fila de nuestro punto fantasía. Esto nos queda así, y aquí estamos en la parte del canesú. Aquí es donde he hecho mi último aumento, ¿ves? Aumento, aumento, aumento. Aquí tenía un punto, aquí tengo 2, aquí tengo 3. ¿Sí? Entonces, la siguiente fila de nuestro punto fantasía es ya la última y es en la que vamos a hacer esto de aquí, que son las piñas últimas, ¿vale? Y es muy sencillo de hacer. Este es nuestro inicio y vamos a hacer 2 cadenas, 2. Ahora vamos a ir aquí, al espacio entre piña y piña. Y aquí vamos a hacer un punto piña, tal como hemos aprendido. Dos cadenas y ojo aquí, en el mismo espacio entre primer punto piña y primer punto piña, vamos a hacer otro punto piña. De esta manera. En esta última fila siempre son 2 cadenas las que hacemos entre espacio y espacio, así que volvemos a hacer 2 cadenas y nos vamos aquí, al otro espacio que hay entre este punto piña y este punto piña, ahí. Y vuelvo a hacer lo mismo, un punto piña, separado de 2 cadenas
y otro punto piña en el mismo espacio. Este es el motivo. Ahora, para llegar al siguiente motivo, 2 cadenas. Así como aquí hacíamos 3, en esta última fila son 2, 2, 2, 2 constantemente. Y nuevamente volveríamos a hacer aquí, entre piña y piña, 2 piñas separadas de 2 cadenas. Aquí va una, 2 cadenas y aquí va otra. Dos cadenas al siguiente espacio, un punto piña, dos cadenas, un punto piña, dos cadenas al siguiente espacio. ¿Ves? Esto luego se ve así, se ve de esta forma. Y es lo que queda tan bonito tanto en la parte superior como en la parte de manga. Aunque lo estamos trabajando ahora así, luego esto queda en la parte de abajo, o sea, de dirección hacia abajo. Pues esto es lo que vamos a hacer en esta tercera fila y última de nuestro motivo fantasía, ¿vale? Fíjate que son todo el rato dos cadenas al espacio entre piña y piña, dos, podríamos decir que esta última fila es la de 2, 2, 2, ¿vale? Porque son dos piñas, dos cadenas. Y siempre hay solamente dos puntos de separación, tanto entre las piñas como entre motivo y motivo. Vamos a nuestro aumento. Lo mismo, siempre respetamos cuántos puntos. Aquí tendrías un marcador que sería el del aumento. ¿Cuántos puntos tengo? 3. He ido creciendo el número de puntos. Por tanto, los trabajo a punto alto. 1, 2, 3. Y cuando llego al espacio de la cadena hago el aumento, es decir, punto alto, cadena, punto alto. Como ves, siempre hemos ido aumentando un punto en cada uno de los vértices que conforman los aumentos y vamos a trabajar así pues toda nuestra parte. Esto podría ser, por ejemplo, ahora mismo un frontal o bien una manga de la parte superior. El trabajo es completamente, exactamente igual en todo el contorno, así que seguimos exactamente igual. Hacemos nuestros puntos de aumento, tantos puntos como tengamos referentes al aumento de la vuelta anterior y volvemos a hacer lo mismo. Dos cadenas, entre piña y piña, dos puntos piña, dos cadenas, lo mismo que hemos hecho aquí en todo el contorno. Pues así es como nos quedaría. En este caso es más chiquitito, pero en mi caso, como hice las 32 cadenas por cada uno de los lados, me quedó más amplio. Y esta sería nuestra tercera fila, ¿ves? En la que hemos hecho los dos puntos, piña, dos puntos, piña, dos puntos, piña, dos puntos, piña, dos puntos, piña. Se forma este triángulo como inverso en la parte de nuestro contorno. Entonces ahora el vestido consiste en hacer simplemente punto alto, que sería este de aquí, y punto de enrejado, punto alto, punto enrejado, punto alto, punto enrejado. Vamos a aprender cómo devolver la linealidad, porque esto ahora mismo yo estoy aquí, estoy en el último aumento. Este sería el inicio de mi labor. Aquí sí que es interesante quizá colocar ahora un marcador para saber dónde empieza y dónde acaba nuestra vuelta, dado que vamos a trabajar en circular. Entonces voy a ir haciendo aquí mi último aumento y voy a empezar ya a hacer el enrejado. Quiero que lo veamos aquí en el vestido. Aquí tenemos
la parte de la manga, el frontal, espalda y la otra manga. Y aquí hemos ido haciendo nuestros aumentos. Entonces ahora vamos a hacer una fila de punto de enrejado. Luego punto alto, punto enrejado, punto alto, punto enrejado, todo el vestido. Lo que debemos saber ahora es cómo devolver esta linealidad aquí, ¿vale? Hemos hecho juntas esta parte de aquí. ¿Recuerdas que en la última fila hicimos 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas? Esto va a ser muy sencillo, va a ser hacer una cadena de separación y en cada espacio de las 2 cadenas un punto alto. Cadena de separación en el espacio de las 2 cadenas, punto alto. Cadena de separación en el espacio siguiente de las 2 cadenas, punto alto. Cadena de separación en el espacio de las 2 cadenas, punto alto. Cadena de separación en el espacio de las 2 cadenas, punto alto. De esta forma estamos devolviendo la parte de lineal. Ves que nuestro dibujo es un poco ondulado y de esta manera con el punto enrejado devolvemos así la uniformidad y la parte lisa a nuestro trabajo. Entonces esta sería la fila 2, que es la del enrejado, y la trabajamos así: cadena en cada espacio de 2 cadenas, punto alto. Cadena en cada espacio de 2 cadenas, punto alto. Cadena en cada espacio de 2 cadenas, punto alto. Cadena en cada espacio de 2 cadenas, punto alto. Hasta que llegáramos al siguiente aumento. El aumento lo vamos a respetar. Tenemos el aumento y lo vamos a respetar igual, ¿vale? Vamos a hacer punto sobre punto. 1, 2, 3, 4 y llegamos al espacio de la cadena, aumento, es decir, un punto alto, cadena, punto alto. Hacemos los puntos del aumento, punto sobre punto, y continuamos con el enrejado, es decir, cadena en el espacio de las 2 cadenas, punto alto, cadena en el espacio de las 2 cadenas, punto alto, cadena en el espacio de las 2 cadenas, punto alto. Bien, pues esto lo vamos a hacer en todo nuestro contorno del canesú. Y ahora lo que te voy a explicar es cómo hacértelo perfecto, perfecto a tu medida. Cómo seguir, dónde seguir, cómo probártelo, cómo saber cuál es tu medida y algunos trucos para, a medida que lo vas tejiendo, si no te queda de la manera en que tú deseas, cómo puedes ampliarlo. ¿Vale? Pues me quedo por aquí acabando esta fila de enrejado que me devuelve la linealidad al trabajo. Y vamos a ver cómo seguimos. Esta es quizá la parte más compleja del vestido, por decirlo así, porque hay que ir tomando o teniendo en cuenta los aumentos. Y la gran pregunta siempre es cómo me hago el canesú a mi medida exactamente y demás. Bueno, esto es probárselo. Soy una súper detractora del mundo tallas. Talla M, talla S, no, es tu contorno de pecho y tu contorno de figura. Porque tú puedes tener más pecho y menos cintura o más cintura y menos pecho. Entonces, si nos estamos haciendo piezas a nuestra medida, lo ideal es saber hacerlas a tu percha, a tu cuerpo. Entonces, lo primero que vamos a llegar siempre cuando estamos trabajando en un top down es a la parte del busto. Como siempre te digo, nuestro contorno de busto debe quedar abarcado. En este caso es un vestido que sí que lleva una manga tipo raglan, con lo cual tampoco necesitamos que nos quede muy amplio en la parte del busto. ¿Cuándo debemos parar? Porque ahora lo único que vamos a hacer es filas de punto alto, punto enrejado, punto alto, punto enrejado. ¿Cuándo debemos parar? Cuando esto, fíjate que aquí está la parte de los aumentos. Aquí nos entre perfectamente nuestro brazo
y de este aumento a este aumento, aquí entre la parte de nuestro pecho en su parte central del busto. Es decir, si tenemos el busto, nos colocaríamos de perfil así en el centro de nuestro busto, ni arriba ni abajo. Entonces, en el caso de ser una niña, normalmente no hay que hacer mucho más aumento porque suele ser un cuerpo plano. Pero en el caso de mujer sí que hay que seguir haciendo algún aumento y hay que ir probándose la pieza. Es decir, aquí ahora yo he acabado de hacer mi fila de enrejado y lo único que voy a hacer es una fila de enrejado y una fila de punto alto. Fila de punto alto quiere decir punto sobre punto, ¿vale? Es decir, un punto sobre cada uno de los puntos que me vienen. Y siempre voy a ir respetando los aumentos. Aquí ya tengo punto sobre punto porque es del aumento de la vuelta anterior. Y aquí me viene el enrejado, pues la fila 1, fila 2, es decir, punto alto sobre cada punto, tanto en el punto de la cadena como en el punto alto. Punto alto o fila de puntos altos o de cierre. Entonces, yo voy a ir trabajando así y respetando siempre los aumentos hasta que tenga una medida en la que yo abarque el centro de mi pecho y mis mangas queden bien. Y ahora te voy a enseñar cómo se realiza la sisa, ¿vale? Esto también es algo importante y que no hay un estándar tampoco para hacerlo, para que nos quede bien. No es 5 puntos, 4 puntos, 12 puntos, no. Esto es probarse la pieza. ¿Ves cómo es intercalar fila 1, fila 2? Esta es la de puntos altos, ¿vale? Y así iríamos trabajando siempre respetando la parte de los aumentos. Cuando llegamos al aumento, en la V hacemos el aumento hasta que tengamos esa medida en la que ya decidimos que no necesitamos seguir aumentando. ¿Y esa medida cuál es? No hay una buena, es la tuya, la que cuando tú te lo pruebes te siente bien. Es decir, ya no necesites ampliar más porque esta parte de aquí abarque tu pecho. Y la holgura no es más que las cadenas. ¿Ves? La parte del vestido es completamente sencillísimo, es todo el rato lo mismo. Fila de enrejado, fila lisa, fila de enrejado, fila lisa, ¿vale? Entonces, tú llegarás haciendo esto, voy a avanzar un poco haciéndolo un poco mal para que lo veas, hasta el siguiente extremo. Me estoy saltando aquí algún punto, ¿eh? Irás respetando siempre los aumentos. ¿Cuántas veces o cuántos aumentos debes dar? Depende. Si tú tienes un pecho pequeñito de 70, 80, pues no deberás aumentar muchas veces más. Si tienes más busto, aquí deberás seguir aumentando, es decir, V sobre V, ¿vale? Entonces, cuando nosotras ya llegamos, colocamos, ¿ves? Aumento con aumento, aumento con aumento. Ahí tengo. Me vuelvo a colocar unos alfileres imperdibles, lo que más te apetezca aquí, y me vuelvo a probar la pieza. En este caso aquí ya tendrías, como en mi vestido es, tendrías algunas franjas más hechas. Quiero que lo veas bien, pero aquí he acabado. Entonces hice una fila de enrejado, una fila de punto alto, una fila de enrejado, una fila de punto alto, y yo seguí aumentando, ¿ves? Sí, seguí haciendo mis aumentos hasta que tuve la medida de que de aquí, de sisa a sisa, ocupaba la parte central de mi pecho. De sisa a sisa, esto es la parte contorno de mi pecho. Entonces, ¿cómo cerramos? Que es otra de las preguntas que siempre me decís cuando hacemos un canesú. Si yo ahora cierro esto, imagínate que yo aquí he dado ya las vueltas necesarias, como he hecho en el vestido, y digo, vale, ya tengo aquí el ancho que yo quiero para mi pecho y el ancho para mis mangas. ¿Cómo cerramos? Siempre es, aquí tenemos un aumento, buscamos el aumento contrario, que está aquí, ¿vale? Si hago aquí 4 cadenitas, me voy a la sisa contraria, es decir, al punto de aumento contrario, ¿ves? Así. Y yo aquí he hecho 4 cadenitas. Me lo vuelvo a probar, no hay más.
me lo vuelvo a probar y veo si aquí, con estas cadenas, he conseguido la holgura necesaria para que a mí me quede bien, para que este contorno de delante, de detrás, más las cadenas de sisa, me queden bien a mi pecho. ¿Que necesito más cadenas? Hago más. ¿Que necesito menos? Hago menos. Eso sí, me apunto cuántas he hecho, porque las mismas que haga aquí, debería darlas aquí, ¿vale? Entonces, imagínate que con 4 yo ya tuviera suficiente. Me pruebo en pieza y digo, pues sí, esta es la holgura que necesito para el brazo, esta es la holgura que necesito para mi contorno de pecho. Entonces sigo en la fila en la que esté. Si ahora, por ejemplo, aquí estoy en la fila de puntos altos, pues seguiría haciendo puntos altos hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a la siguiente sisa con sisa o al siguiente aumento. Iría haciendo punto, punto, punto y al llegar aquí haría exactamente lo mismo, 4 cadenitas, 5 cadenitas, 6 cadenitas, las mismas que he requerido aquí, aquí. Y antes de seguir me vuelvo a probar la pieza. Una vez tengo muy claro que esas cadenas son mi holgura y no hay una holgura, no hay un número de cadenas estándar. No son 10, ni 12, ni 15, ni una, ni dos. Las que a ti te van bien, cuando tú, habiendo hecho estas cadenas de aquí, dando el contorno y las mismas cadenas aquí, te pruebes la pieza y te quede bien de mangas, te quede bien de contorno de pecho, que es lo que yo hice aquí. Esa es tu medida. No es que no hay una talla M, S, L, no la hay. Eso es tu medida, como a ti te siente bien, porque puedes tener el mismo pecho que yo, pero te puede gustar más apretado que a mí. Entonces, por tanto, no tendrás que dar tantos aumentos. Yo tengo más de 100 de pecho, ¿vale? Pero a lo mejor tú tienes la misma holgura de pecho que yo, pero te gusta más ceñido. Es probárselo, ¿ves? Ir haciendo los aumentos. Lo único que hacemos es dar vueltas en filas de punto alto, punto enrejado, punto alto, punto enrejado, hasta que llegamos a la medida que nos abarca el pecho. Hacemos el número de cadenas que queremos para llegar de un lado a otro y el mismo número de cadenas hacemos en el otro lado y ya nos quedarían las mangas separadas del cuerpo. Y así seguimos trabajando todo nuestro vestido. Dejamos, imagínate que las mangas aún no estarían acabadas, habríamos hecho así, cerrado por aquí. Aquí tengo la medida que necesito para mi contorno de pecho y la que me gusta. Y ahora el siguiente tip que te voy a dar. Yo voy trabajando, ¿vale? Ahora ya trabajaríamos en circular, ¿eh? Pondríamos el marcador en el inicio de la vuelta, una fila de puntos altos, una fila de punto calado, una de punto alto, una de punto calado. A la altura de la cintura te recomiendo que te lo vuelvas a probar, ¿vale? O un poquito por debajo del pecho, vuélvetelo a probar. Si ves que te queda bien, sigue. Cada cuerpo es un mundo, pero si ves que tú necesitas más holgura, lo único que vas a hacer es aumentar en la fila de puntos altos. ¿Y en qué secuencia? Normalmente, para hacerlo un poquito bien, podemos hacer 10 puntos, un aumento, 10 puntos, un aumento, si vemos que nos falta bastante amplitud. Y luego ya retomamos la fila de calados normalmente. Si vemos que necesitamos menos aumento, solo un poquito, pues 15 puntos, un aumento, 15 puntos, un aumento, como sabes, es hacer 2 puntos juntos. Eso es otro tip que te doy para que tú puedas ir adaptando la forma de tu vestido, porque a lo mejor tienes más cadera, más amplitud en la cadera que en el pecho. Pues lo único que deberás hacer es ir ampliando. ¿Y cómo ampliamos? En la fila de puntos altos, en una secuencia de o 10 o 15 puntos, un aumento. Lo ideal son 15 puntos, un aumento normalmente para un vestido, 15 puntos, un aumento, 15 puntos, un aumento y luego ya sigues, te lo vuelves a probar, que vas bien, que necesitas uno más, haces un aumento más. Es decir, si aquí has hecho 15 puntos un aumento, aquí harás 16 puntos un aumento y luego la de calados. ¿Vale? Eso te hará que te acampane o que te dé la forma necesaria. Siempre trabaja a tu medida. Y por lo demás, ya acabaríamos el vestido, porque fíjate que una vez tú tengas el largo, que tampoco hay un largo, no te voy a decir cuántas filas debes dar, porque por ejemplo, este mismo vestido, si yo se lo pongo a mi hija que tiene muy poco busto, pues no le va a subir de aquí. Entonces le va a quedar muy largo, pero como yo tengo bastante busto, me coge bastante de aquí y si no me hubiera hecho los 3 motivos finales, me hubiera quedado para mi gusto muy corto. Pero el gusto es el tuyo, que para eso nos hacemos la ropa a medida. Entonces, fíjate que aquí he hecho la vuelta de punto alto, punto calado. Yo hice algún aumento aquí en la parte de la cadera para que me quedara bien a mi medida. Y cuando llego al final, vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Es decir, esto es la fila 1 de nuestro enrejado.
de nuestro dibujo, ¿ves? Pero más fácil todavía porque aquí ya no hay aumentos. Entonces, si por ejemplo, imagínate que acabamos aquí, en esta fila, siempre hay que acabar en la fila de punto enrejado. Imagínate que esta fuera mi primer punto de la vuelta, pues empezaríamos a hacer lo que te dije, que quédate muy bien cómo se hace el motivo fantasía, porque es así como se realizará también en la parte final. ¿Y cómo era? Pues era 3 cadenas, saltamos una vareta, en la siguiente la V, saltamos una vareta, en la siguiente punto bajo. Puedes tirar hacia atrás como hacemos el punto de fantasía, pero es todavía más fácil porque no necesitamos hacer ningún aumento, es decir, es todo el rato en circular. Lo aconsejable es que aquí, en esta fila de aquí, cuentes y tengas un múltiplo de 8, ¿vale? Si aquí tienes un múltiplo de 8, estas varetas de aquí te van a ser coincidentes para hacer bien los dibujos de la fila de abajo. Puedes hacer un solo motivo. Luego ves lo que hemos hecho de devolver la linealidad, lo vuelvo a hacer aquí, vuelvo a hacer una fila de punto alto, vuelvo a hacer una de punto calado y vuelvo a hacer otra vez el motivo. Este motivo lo puedes hacer una vez, 2 veces, 3 veces, las que te apetezcan. Es lo mismo. Y en la manga exactamente igual. Una vez tú tengas tu manga y ya hayas decidido, pues por ejemplo en este caso, imagínate que esta es ya habrías hecho todo el cuerpo del vestido y aquí cortarías el hilo, evidentemente, y harías la manga. Pues exactamente igual, ¿vale? Haríamos nuestra manga, es decir, una fila de puntos altos alrededor y una fila de punto calado. Una fila de punto alto, una fila de punto calado, siempre colocando un marcador en el inicio de la labor. ¿De cuánta amplitud debe ser? Pues oye, si te gusta la manga campana como a mí, que esto no es una campana, esto es una campana de iglesia, o sea, es súper grande, ¿ves? Pues yo aquí no disminuí en nada, sino más bien aumenté porque quería un vestido muy hippie, muy de manga, muy ancha. No te sé decir exactamente, pero bueno, puedo contar. Aproximadamente hice unas 30 varetas de este tipo, ¿vale? Es decir, hice mi cadena, esta es mi sisa, y luego pues fui haciendo en circular una fila de punto calado, una fila de punto liso, una fila de punto calado, una fila de punto liso. En ningún momento disminuí la manga porque quiero una manga campana. Y al llegar al final, que este final también puedes decidirlo tú, puedes hacerte una media manga, una manga corta, una manga francesa. Lo único que hice es exactamente lo mismo que hicimos en el cuello. Es decir, una vez hemos llegado a la fila de punto calado, iniciamos haciendo nuestro punto fantasía. ¿Ves? Esta es la fila 1 del punto fantasía. Esta es la fila 2, la de las piñas. Esta es la fila 3, la de las piñas dobles. Y esta es la fila 4 o la fila en la que cerramos. Y he acabado simplemente haciendo una fila de punto bajo, o sea, de punto alto, tanto en el bajo del vestido como en las mangas. Es un vestido de repetición. Es un vestido de repetición en el sentido de que todo el rato son filas repetitivas y muy fáciles. Lo único que sí que es cierto que debemos aprender siempre es a tomarnos las medidas, a hacernos las piezas a medida. No me gusta cuando nos dicen tantos puntos o tantas cadenas para talla tal o talla cual, porque una talla L puede significar que tengas mucho busto y poco contorno de cadera, o que tienes mucha cadera y poco busto. Entonces, con el ganchillo podemos trabajarnos las piezas a nuestra medida. Y simplemente, como ves, son 2 tipos de filas o 2 tipos de entramados los que se realizan. Las de punto calado, punto alto, y las que conforman el dibujo. En la parte donde hemos iniciado, que es la que hemos hecho juntas, la parte del canesú es quizá un poquito más compleja, dado que tenemos los aumentos que forman la forma de nuestro jersey, o sea, de nuestro vestido. Pero después simplemente trabajamos en circular, ¿vale? Colocando un marcador, fila de punto alto, fila de punto calado. Decidimos siempre el largo de nuestra manga, la amplitud de nuestro cuerpo, haciendo, como te digo, si necesitas aumentos en la fila de puntos altos. Y las partes finales también puedes decidirlas tú, hacer 1, 2, 3 motivos, ¿vale? Dependiendo si es para una niña, para una chica joven, pues con menos motivos también quedaría muy bonito.
Y la parte final pues no es más que el motivo que hemos hecho al inicio, pero todavía más sencillo porque no tenemos que hacer el aumento que hicimos aquí para ir haciendo el aumento de nuestro canesú. Los consejos que te doy son que en la última fila, antes de hacer la primera calada, antes de hacer el motivo del dibujo, intentes tener un múltiplo de 8. Si tienes un múltiplo de 8, te va a ser mucho más sencillo cuadrar el dibujo, ¿vale? Después haces tu dibujo tal como te he explicado, fila de punto calado, punto alto, punto calado, y aquí ya no debes aumentar más, ya debes seguir tal como te venga, tanto en mangas como en la parte de debajo. La verdad es que es súper entretenido de hacer. Yo lo estuve haciendo bueno, en un viaje, en el río, en un montón de sitios y la verdad es que se hace casi sin pensar, pero sí que es cierto que a veces cuando digo es que se hace sin pensar, a veces cuando decimos sin pensar es porque nosotras pues ya nos hemos hecho alguna prenda y de ganchillo, entonces tenemos muy claro cómo se hace una sisa, cómo se hace un demás, entonces bueno, pues he querido explicarte un poquito cuáles son mis truquitos para hacerme un vestido a mi medida, cuáles son los tips que yo aplico para que siempre me quede perfecto y para que te quede perfecto a ti, dependiendo de cómo sea tu cuerpo. Espero que te haya gustado el tutorial, creo que es bastante sencillo bueno, y muy adaptable sobre todo, tanto para hacerlo en diversas tallas, en diversos largos. Así que me va a encantar que me lo enseñes por Instagram. Tienes todos los enlaces a mis redes sociales en la descripción del vídeo, tanto en Instagram como en Facebook, donde me puedes encontrar como Querer Tejer y donde tenemos también un grupo que también te dejo el enlace debajo, que es Creaciones Querer Tejer. Me encanta ver vuestros trabajos por cualquiera de estos medios y bueno, pues no me queda nada más que agradecerte que estés otro ratito conmigo. Espero que te hagas muchos vestidos de Doors y que me los muestres y que los uses mucho este verano, aunque insisto que esto en lana puede quedar brutal. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hasta pronto.